Comenzamos. Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos al vuelo 5IM14. Iniciamos nuestro viaje con una duración aproximada de 1 hora. Favor de abrochar sus cinturones y prepararse para el despegue de nuestro vuelo Flying Away. Recuerden que la salida de emergencia se localiza en la parte superior derecha. Favor de mantener silencio durante el vuelo y sin nada más que decir, podemos comenzar. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the flight 5IM14. We started our trip with an approximate duration of 1 hour. Please fasten your seat belts and get ready for the taking off of our flying away trip. Remember that the emergency exit is located in the upper right. Please keep quiet during the flight. I ponderado. We can start. Durante el viaje, conoceremos a nuestro equipo de vuelo, el cual nos guiará y resolverá dudas a lo largo de este recorrido. During the trip, we will meet our flying team, who will guide us and answer questions through this journey. Aquí tenemos los lugares visibles que tendremos en nuestro viaje. Favor de prestar atención para no perder detalle. Les deseo un buen viaje y sin nada más por el momento, los dejo con nuestro equipo. Here, we have the visible place that we will have on our trip. Please pay attention to not lose the tail. I wish you a good trip and needless to say, I leave you with our team. Bien, pues empecemos teniendo ciertos puntos presentes durante este vuelo. Este proyecto está realizado en conjunto con todo el grupo y está compuesto por todos los conocimientos adquiridos durante el presente y anteriores semestres, así como también implementando las materias de electricidad y electrónica de la aeronave asesoradas por el doctor Eduardo Trejo. Los objetivos que perseguimos son dar continuidad a los temas planteados en la parte anterior del proyecto Aula, que en un momento les vamos a mostrar, demostrar la influencia de la aeronáutica y la electrónica en la creación de modelos a escala, unificar los conceptos y conocimientos adquiridos en la materia de electrónica en relación al tema de motores y la construcción, así como también de los circuitos eléctricos en aeromodelos, reconocer la importancia de la electrónica dentro del funcionamiento eficaz de un aeromodelo. También divulgar los conocimientos adquiridos sobre las leyes y principios de la electrónica a los espectadores de manera clara y concisa. Y comprobaremos el funcionamiento del aeromodelo electrónico finalizado en su totalidad mediante prácticas físicas. Bueno, como el más primordial que tenemos es ahora sí que demostrarles que todos los conocimientos adquiridos que tuvimos en semestres anteriores y durante este semestre, pues se relacionan entre sí para poder realizar nuestro proyecto final, que es nuestro aeromodelo, pero llevándolo a vuelo. Antes de comenzar, es necesario retomar los aprendizajes adquiridos en el proyecto anterior. ¿Qué es el aeromodelismo? El aeromodelismo es una actividad y o un deporte que se dedica a la construcción de aeronaves a escalas reducidas que pueden volar. Estos dirigidos desde tierra. Comprende el estudio de la aerodinámica, mecánica, diseño y construcción. ¿Quién creó el aeromodelismo y cuándo? Alphonse Pénaud, considerado el padre del aeromodelismo, inventor de los aviones propulsados con tiras de goma en el siglo XIX, también fue constructor y vendedor de ornitópteros. Junto con Paul Gauchet, diseñó monoplanos anfibios con tren de aterrizaje autorráctil.
Desde 1936, la FAA incorporó el aeromodelismo como sección de la aviación deportiva. En el aeromodelismo hay dos actividades fundamentales, científica y deportiva. La parte científica se basa en el estudio de la aerodinámica, la mecánica, el diseño de aviones y su construcción. En el aspecto deportivo se hacen volar estos aviones. Aeromodelismo en México. Los primeros Los primeros aviones de aeromodelismo en México fueron traídos por Rebel, una empresa con la que se tenía asociación. Don Apolo López Lara hizo una empresa que inyectaba cientos de modelos a escala y a grandes volúmenes. Aplicaciones del aeromodelismo en el mundo. A día de hoy el aeromodelismo ha tenido grandes avances tanto en aspectos de construcción como en sus usos. Algunas de sus aplicaciones son aeromodelismo en tratamientos forestales. En 1985 en España se utilizó por primera vez un aeromodelo para combatir una plaga que estaba acabando con varias hectáreas. También se utilizó en el cuerpo de policía en Los Ángeles, Estados Unidos, donde utilizan aviones de aeromodelismo para la localización de personas y la vigilancia. Aeromodelismo agrícola. Científicos del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC desarrollaron un proyecto mediante el cual se puede conocer cuánta agua tiene un terreno y cuánta necesita. Esto gracias a un aeromodelo equipado con una cámara térmica y espectral. Y aeromodelismo en investigaciones biológicas. Se utilizan estos aviones para reproducir la ruta de aves en libertad. El semestre pasado hicimos nuestros propios aeromodelos y vamos a ver los materiales con los que los hicimos. El primero de ellos fue la mampara, también conocido por su nombre en inglés. Es un material formado por 3 capas. Es un material tipo cartulina que se compone de unas más capas de materiales obtenidos de la celulosa. La otra capa está formada por una espuma de poliuretano. Esta composición le da resistencia al material y lo hace ligero, las cuales son características que son cruciales a la hora de armar tanto un avión real como un aeromodelo. Las ligas también. Una liga está hecha principalmente de isopreno o de caucho como comúnmente lo conocemos. Tiene la propiedad de ser muy flexible y muy resistente, y esto es muy útil para el soporte de las partes de nuestro modelo. El silicón es un adhesivo termoplástico y al componerse a su vez de diferentes adhesivos, resulta un adherente muy efectivo para la unión de nuestras piezas. La madera. Los componentes principales son la celulosa y la lignina. Esto le proporciona dureza y protección que de igual manera nos funcionará como soporte para algunas partes. Y como materiales asistentes utilizamos la plastilina, que es un material plástico compuesto de sales de calcio, vaselina, y compuestos orgánicos que en conjunto forman un plástico flexible y resistente a la temperatura. Esto nos permitirá equilibrar los pesos de nuestro aeromodelo. Y finalmente el diurex o la cinta adhesiva, que es de un grosor muy pequeño y de un peso muy liviano, y es perfecta para hacer correcciones sobre los cortes sin afectar la aerodinámica de nuestro diseño. Uno de los modelos trabajados el semestre anterior fue el Tiny Trainer. La ficha técnica sería que en la longitud tiene 660 milímetros, tiene una envergadura de 940 milímetros, la altura consta de 75 milímetros, tiene un ancho de fuselaje de 40 milímetros. El diedro puede ser neutro o también puede llegar a ser positivo de 10 grados. Tiene un perfil alar plano convexo y su peso vacío es de 560 gramos. Este modelo es diseñado específicamente para cubrir todas las necesidades básicas. Es perfecto para principiantes y una de las grandes ventajas que tiene el avión es que puede ser desmontable, ya que se pueden quitar tanto las alas como el morro. Además del Tiny Trainer, tenemos otro modelo que es el Joy Trainer, con este también se trabajó. De este les voy a hablar lo que es su ficha técnica. Primero, la longitud, que es de la punta del avión a la punta de la cola, es de 810 milímetros.
La envergadura que es de la punta del ala izquierda a la punta del ala derecha es de 1050 milímetros. Su altura es de 130 milímetros. El ancho del fuselaje es de 60 a 30 milímetros. Y posee un diedro neutro o positivo de 10 grados. Tiene un perfil alar plano convexo y su peso vacío, o sea, sin ningún tipo de carga, es de 550 gramos. Al igual que el Tiny Trainer, este también es desmontable ya que se le quitan las alas y el morro. Estas son algunas fotos de nuestros aeromodelos. A la izquierda está el Joy Trainer y a la derecha está el Tiny Trainer. Y este es un vuelo con el Tiny Trainer. Bien, ahora tomaremos una pequeña escala para realizar una sala de escape. Una sala de escape es como un juego, en donde a través de ciertos acertijos vas resolviendo preguntas que te permiten seguir avanzando, para así poder llegar a una meta. Cabe mencionar que ustedes desde sus dispositivos pueden realizar esta sala de escape, teniendo el link en el chat y además en la invitación que se les mandó. A continuación se les pondrá el link en el chat. En esta ocasión, nuestro tema es ¿qué se necesita para poder realizar un vuelo? Comencemos. Ok, primero una breve historia. Buen día, tripulación. Sean bienvenidos a una nueva aventura. En esta ocasión, nos tocará ayudar a Tom a poder realizar un vuelo. Deja que te cuente un poco sobre él. Él es Tom. Nunca ha viajado en avión. Tom vive en Sonora y quiere ir a visitar a su amigo Juan de Veracruz. A Tom le gustaría viajar en avión, pero será su primera vez y le da miedo que durante el viaje se quede varado en una isla desierta o que se caiga el avión al mar. Tom tiene dudas sobre si es seguro viajar en un avión. Ayudemos a Tom a sentirse un poco más seguro, enseñándole un poco sobre todo lo necesario para poder realizar un vuelo. Sigamos. Bien, ahora, a Tom le intriga saber cuál de las siguientes opciones son obligaciones del explotador. Elijan la opción que crean correcta escribiéndola en el chat. Opción 1. Asegurarse de que todos los miembros de la tripulación de vuelo conozcan el idioma o lengua de todos los pasajeros para una óptima comunicación. Opción 2. Asegurarse de que todos los miembros de la tripulación de vuelo conozcan los procedimientos y reglamentos aplicables al desempeño de sus respectivas funciones. O opción 3. Asegurarse de que el avión cuente con servicios de entretenimiento para que todos los pasajeros pueda, así como de llevar alimentos al gusto de cada pasajero. Favor de escribir en el chat la opción que crean pertinente. Ok, vemos que la que se repite más es la opción 2. Vamos a ver si es cierto. Excelente, respondieron correctamente. Podemos continuar. Bien, rumbo al aeropuerto, Tom vio varios aviones estacionados y pensó si el piloto del avión tiene alguna responsabilidad antes de iniciar el vuelo. Seleccionen el avión que cuente con la opción correcta. Opción 1 o avión 1. Asegurarse de que la aeronave cuente con las condiciones de aeronavegabilidad. Avión 2. Asegurarse de que la ruta en el plan de vuelo sea la más rápida y segura. O avión 3. Asegurarse de que la ruta marcada en el plan de vuelo ya la haya volado con anterioridad para poder otorgar una mayor confiabilidad. Favor de poner en el chat el avión que crean que tiene la respuesta correcta. Bien, vemos que la opción que más se repite es la 1. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente, se debe de asegurar que el avión cuente con las condiciones de aeronavegabilidad. Continuamos. Mientras esperaba, Tom vio por una ventana varios aviones formados, listos para salir a la pista y despegar. Tom quiere saber quién es el encargado del tránsito de los aviones. Opción 1, el oficial de operaciones. Opción 2, el controlador de tránsito aéreo. Favor de poner en el chat la opción que crean correcta. ¿Seguros que la 2?
Sí, bueno, a ver, vamos a ver si es la 2. Efectivamente, era el controlador de tránsito aéreo. Sigamos. Bien, ya casi lo logramos. Tom ya casi está listo y seguro de su vuelo. Por último, a él le gustaría saber si en caso de alguna emergencia, el avión lleva algunos suministros mínimos por si ocurre un suceso inesperado. Digámosle a Tom qué suministros debe llevar el avión como mínimo. Opción uno: herramientas, comida para unos 5 días mínimo y linternas. Opción 2: suministros médicos, extintores portátiles, equipo para hacer señales de socorro. O opción 3: encendedores para fogatas, herramientas de corte y rifles de caza. Por favor de poner en el chat la opción que crean correcta. Bien, están poniendo que la 2. A ver, revisemos la opción 2. Y sí, efectivamente era la opción 2. Podemos continuar. Misión cumplida. Ahora Tom podrá ir con su amigo Juan sin que le dé miedo subirse al avión. Ahora Tom y tú conocen más sobre todo lo que implica realizar un vuelo, desde obligaciones que debe cumplir el explotador y el piloto, así como parte de la documentación necesaria, como el plan de vuelo, hasta las personas que trabajan desde tierra. Todo esto se realiza para que tú puedas llegar a salvo a tu destino y sin ningún problema. Podríamos finalizar. Eso sería todo. Muchas gracias por jugar. Continuemos con nuestro vuelo. Bien, ahora veremos las estructuras de nuestro aeromodelo y también las de un avión a tamaño real junto con sus sistemas. Para empezar a hablar de las estructuras de la aeronave, es necesario saber que además del vuelo del avión, es necesario que éste se efectúe bajo control del piloto, de manera que la aeronave se mueva respondiendo a sus órdenes. Para esto sirven las superficies de control y las distintas estructuras en un avión. Primeros pioneros en la aviación estaban tan preocupados por elevarse que no prestaban mucha atención al hecho de controlarlo. Una de las contribuciones de los hermanos Wright fue el sistema de control de aviación en sus tres ejes. Su flyer disponía de timón de profundidad, timón de dirección y de un sistema de torsión de las alas que producía el alabeo. Esto permitía tener control en la aeronave y en sus ejes. Las superficies de control de nuestro aeromodelo, o las principales con las que es indispensable que el avión cuente para que se pueda desarrollar, son los alerones, el motor, el estabilizador vertical y el estabilizador horizontal. Estos últimos mencionados están presentes en nuestro aeromodelo por medio de componentes eléctricos como los servomotores, que se encuentran en la cola de la aeronave actuando como timón de profundidad y timón de dirección, encargados de desplazar el avión en el eje X y Y. Esto quiere decir que se encargan de mover la estructura a los lados o de arriba a abajo. Estos servomotores son dirigidos por un mando a radiocontrol que manda señales a un receptor en el avión para poder controlar los servomotores, actuando como si fuera el volante del piloto. En esta parte también actúa el motor Busheless, que se encarga de generar propulsión para el avión, representando las hélices. Todos los componentes eléctricos que están dentro del avión son alimentados por una batería LiPo, que puede almacenar una gran cantidad de energía y puede fabricarse en medidas personalizadas. También ofrece una tasa de descarga muy alta, además de que es recargable. Hablando de otra parte de una aeronave, la turbina. Sabemos que en un tipo de motor de movimiento rotativo que es utilizado para la propulsión de aeronaves. Básicamente consiste en la entrada del aire para ser expulsada rápidamente y provocar el avance de un avión. Este puede variar sus procesos según el tipo de turbina que sea. Estos son algunos. Tenemos el turborreactor. El turborreactor o turbojet es el tipo más antiguo de los motores de reacción de uso general. Son turbinas eficientes para velocidades supersónicas y llegan a ser muy ruidosas. Son usadas principalmente en aviones militares. Consisten en una turbina de gas que eleva el flujo del aire. Este, al ser emitido por la tobera de escape a altas temperaturas y potencia, empujan al motor y con ello a la aeronave.
También otro tipo que tenemos es el turbohélice. En estos motores el empuje no proviene directamente del flujo de gas que circula por la turbina, más bien la potencia que genera se usa para movilizar una hélice, la cual produce tracción y propulsa la nave. También tenemos el turboeje, que en este tipo de motor la turbina de gas transmite la potencia por medio de un eje. Se usa sobre todo en helicópteros y se parece mucho al turbohélice, pero este tiene la diferencia de que en la anterior la hélice se conecta al motor y el motor está adosado a una parte de las estructuras de la aeronave. Por último tenemos el turbofan, que se conoce como turboventilantes o turbosuplantes. En este los gases que genera la turbina se emplean más que todo para accionar el ventilador, colocado en la parte del frente del sistema y está formado por alaves. Su sistema hace que sean muy eficientes. Estas son algunas turbinas donde su funcionamiento se ve de la siguiente manera. Empieza por la admisión, que es la entrada de aire desde el exterior a una cámara de combustión. Después la compresión, que ahí el aire va avanzando por ductos cada vez más pequeños, comprimiéndose dentro de la cámara. Posteriormente tenemos la combustión, que en simultáneo con leve inyección de combustible se somete a altas temperaturas, produciendo la explosión. Esta combustión hace que el gas se expanda y siga avanzando hacia la parte trasera de la turbina, que ahí es donde se encuentra el escape, donde pasa una tobera donde es acelerado a velocidades altas, produciendo la propulsión. Los mecanismos hidráulicos son sistemas formados por diferentes componentes encargados de transmitir la potencia a distancia a través de un fluido poco comprensible bajo presión. Según LATA 100, este es un estándar de referencia común para la documentación de aeronaves comerciales. Este es un aspecto común que permite una mayor facilidad de aprendizaje y comprensión para pilotos, técnicos de mantenimiento de aeronaves e ingenieros. Ahí tenemos el LATA 24, que nos da la información acerca del sistema eléctrico. Y el LATA 29 es el capítulo donde se menciona el sistema hidráulico en las aeronaves y proporciona un medio para el funcionamiento de los componentes. El funcionamiento del tren de aterrizaje, los flaps, superficies de control de vuelo, los frenos, todo con energía hidráulica. El principio de Pascal. Los sistemas hidráulicos transfieren potencia enviada a un fluido hidráulico desde un recipiente cerrado mediante un desplazamiento variable a otro recipiente cerrado. Esta sección explica presión. Como la base de la potencia hidráulica, se le explica de acuerdo con el principio de Pascal. De acuerdo con el principio de un fluido estático en un recipiente cerrado, tiene las siguientes características. La presión trabaja en un plano de ángulo recto, la presión se transmite igual en todas las direcciones, la presión aplicada en un punto de un fluido se transmite en todo líquido con el mismo valor. La presión P se expresa con la siguiente fórmula como fuerza por unidad de superficie. O sea, presión es igual a fuerza aplicada sobre área de aplicación. El tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje es la parte de cualquier aeronave encargada de absorber la energía cinética, producida por el contacto entre la aeronave y la pista durante la fase de aterrizaje y despegue. Se dividen en trenes fijos y trenes retráctiles. Les daremos más introducción a esta parte del tema en idioma inglés, ya que es importante en el proyecto. The landing gear in airplanes has the primary function of supporting the structure of the aircraft on the ground and allows it to taxi and take off and land. Commonly, the landing gear has tires, although there are other types that use skids, floats, or a combination depending on the type of surface. The landing gear is part of any aircraft in charge of absorbing the kinetic energy produced by the contact between the aircraft and the runway during the landing phase. The technique for landing with a crosswind was that the leading wheels must touch the ground and keep the tail of the plane in an elevated position
with the elevators to be able to maneuver the rudder, and when the speed gets reduced and the rudder is no longer effective, the parts get lowered back of the plane. Conventional gear is made up of two landing struts under the wing of fuselage at wing height and a tail whip or skid. Aquí tenemos un video del sistema hidráulico. A continuación vamos a ver nuestro proyecto y una pequeña explicación. Como podemos ver, tenemos un sistema hidráulico conectado al avión. Este nos va a permitir alzar y bajar el avión según sea lo que queramos. Pero ¿a qué se debe esto? Esto se debe al principio de Pascal, el cual nos dice que la presión sobre un fluido incomprensible y en equilibrio se transmite con igual intensidad en todas las direcciones. Entonces, al transmitirle esa fuerza a la jeringa que tenemos de entrada, va a ser la misma fuerza que vamos a obtener en la jeringa de salida. Respecto a la aplicación que nosotros le vamos a estos sistemas en el ámbito aeronáutico, vemos que uno de los principales es su tren de aterrizaje retráctil, el cual se nos va a extender si nosotros metemos la jeringa y se nos va a contraer si nosotros jalamos la jeringa. Ahora bien, antes de continuar con la relación entre el proyecto del aeromodelo y la materia de Física 3, daré una pequeña explicación sobre qué es un circuito eléctrico para que tengamos un mejor entendimiento. Bueno, los circuitos eléctricos son recorridos cerrados cuyo fin es llevar energía eléctrica desde unos elementos que la producen hasta otros elementos que la consumen. En pocas palabras, es un conjunto de elementos que unidos de forma adecuada permiten el paso de electrones. Pero, ¿qué elementos componen un circuito eléctrico? Bueno, primero tenemos la fuente, que es un equipo que suministra corriente eléctrica a una carga y puede ser de corriente alterna o corriente directa. Por carga podemos entender todo aquello que esté conectado a la fuente y que reciba energía. Otro elemento es el resistor. Su principal propósito es limitar el flujo de corriente eléctrica y mantener valores específicos de voltaje en un circuito eléctrico. Otro elemento es el capacitor, que también es conocido como condensador, que es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos. Y por último está el inductor, que es un elemento pasivo, al igual que las resistencias y los capacitores, que tiene la característica de almacenamiento de energía en forma de campo magnético. Ahora sí, podemos continuar con la explicación de la relación del proyecto y Física 3. Vamos a comenzar con el ESC. Un control eléctrico de velocidad o ESC es un circuito electrónico que ayuda a controlar o regular la velocidad desde un motor eléctrico. Específicamente en nuestro proyecto ocupamos un motor brushless. Un ESC es una unidad independiente que se conecta en el canal de control del acelerador. El control de velocidad electrónico sigue una señal de referencia de velocidad que proviene de un joystick del radiocontrol, variando la velocidad de conmutación de una red de transistores de efecto de campo. Al ajustar el ciclo de trabajo o la frecuencia de conmutación de los transistores, se cambia la velocidad del motor. Además, la mayoría de los ESC incorporan un sistema BEC, el cual hace posible regular un voltaje estable para hacer funcionar el receptor y los servos. Pilas.
En la elaboración y adaptación del sistema electrónico del avión a escala, se utilizó una pila para el funcionamiento del mismo. La pila es un generador que transforma la energía potencial química en energía eléctrica. En este caso se utilizó una batería LiPo, es decir, una batería litio-polímero, las cuales pueden almacenar una gran cantidad de energía. El funcionamiento de la pila se puede describir de la siguiente manera. Cuando dos materiales conductores distintos se ponen en contacto, debido a la diferencia de sus potenciales de barrera, que significa que tienen distinta distribución de energía en sus bandas de conducción, se produce entonces una fuerza electromotriz capaz de generar corriente eléctrica. En una batería, la presión sobre los electrones al fluir de un electrodo a otro en una pila se le conoce como el potencial de la misma y se mide en voltios. Su conexión interna se basa en un agrupamiento en serie de las celdas, por lo cual, al tener este tipo de conexión, tanto la fuerza electromotriz como la resistencia interna de cada celda se sumarán, ya que tomando en cuenta el comportamiento de una conexión en serie, podemos ver que, en esta, la resistencia total es la suma de los valores, en este caso, de cada celda. El voltaje total será suma del voltaje parcial de cada celda, y el amperaje será el mismo en cada una de las celdas. La pila LiPo, que en este caso se utilizó, fue de 1000 a 2000 miliamperes y de 11.1 voltios. The battery is generated to transform the chemical potential energy into electrical energy. They generate electric current thanks to the electromotive force originated by two different conductive materials. Its internal connection is based on a serial cell connection. El motor convierte energía eléctrica en energía mecánica. Si se coloca una espira en un campo magnético y se hace pasar por una intensidad de corriente a través de ella, el campo ejerce una fuerza sobre los lados de la espira, y estas fuerzas ejercen un momento de fuerza. La espira empezará a rotar, por lo que se habrá transformado energía eléctrica en energía mecánica. En función del tipo de corriente empleada, los motores pueden ser de corriente continua y de corriente alterna, además de que existen distintos tipos de cada uno de ellos. Los motores de corriente alterna y los de corriente continua se basan en el mismo principio de funcionamiento, el cual establece que en sí un conductor, por el que circula una corriente eléctrica, se encuentra dentro de la acción de un campo magnético. Este tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del campo magnético. Ahora bien, en el funcionamiento de un motor brushless, la corriente pasa directo por medio de un bobinado que se encuentra en la carcasa. Por ello, tampoco es necesario el colector. A diferencia de un motor eléctrico convencional, el motor brushless funciona sin escobillas. Está compuesto por una parte móvil que hace girar el rotor y una carcasa o parte fija. La fuerza necesaria para generar los giros del rotor viene de un campo electromagnético creado por la corriente. Esta corriente interactúa con el campo magnético que generan los imanes permanentes que se encuentran en el rotor. El giro del rotor es controlado por el variador electrónico, por lo que las escobillas no son necesarias. Un variador electrónico se encarga de determinar la posición del rotor en cada momento del giro, asegurando que la corriente que le llegue sea la adecuada. Ocurre mediante sensores en el motor y determina la potencia necesaria. Una característica específica de los motores brushless es el número de revoluciones por minuto que puede entregar el motor por cada voltio de corriente continua, permitiendo que entreguen una potencia alta pero generan un gasto alto. En este caso, el motor trabaja 1400 revoluciones por minuto por cada volt suministrado con una corriente de 12 amperes. Dentro de este tema también se puede utilizar la fórmula de potencia P es igual a I por V, donde P es igual a potencia, I es igual a la corriente en amperes y V es el voltaje suministrado. De acuerdo a estas dos últimas variables, se puede saber la potencia que el motor entregará. An electric motor converts electrical energy into mechanical energy. They can be direct current or alternating current. Its operating principle establishes that a conductor is with the action of the magnetic field, which causes it to move perpendicularly to the lines of the action of the magnetic field. When electric motors are heated, the heating comes from the energy dissipated in the form of heat, which represents a loss. It has electrical resistance. The higher the resistance, the more difficult it is for the current to flow, and therefore more electrical energy is lost. In the brushless motor, the current passes direct through
a coil that is in the housing. Unlike the brushless motor, has higher efficiency, lower noise, higher speed range. Ok, después tenemos a la parte de química. Lo primero que vamos a hablar van a ser los combustibles motores de aeromodelos. El combustible que se usa en estos motores de combustión interna de aeromodelismo suele ser una mezcla de gasolina sin plomo, normalmente de 95 octanos, y aceite en diferentes porcentajes. Este va de entre el 2% y el 3%, según el uso y las características del motor. Estos también suelen ser parecidos o iguales a los de una motosierra, y el carburador hace de bomba de combustible gracias a la presión que produce el cárter del motor. Estos normalmente son Walbro. También tenemos a los motores Glow. Son un tipo de motores de combustión interna pequeños cuyo encendido se realiza mediante una combinación de calentamiento por compresión, el calentamiento de una bujía de incandescencia y el efecto catálico de platino dentro de la bujía en el metanol en el combustible. El combustible consiste de metanol con diversos grados de contenido de nitrometano para una mayor potencia. Generalmente esta va entre un 5% y un 30% según la aplicación. También tenemos a los motores ASP, SC y Magnum de Hamara, que son exactamente iguales y todos sus componentes son intercambiables. Después pasamos a las pilas AA. Primero que nada, las pilas son unos dispositivos generalmente de pequeño tamaño que transforman la energía química que contiene en energía eléctrica. De estas existen muchos tipos de pilas y se pueden establecer diferentes clases de categorías dependiendo del criterio escogido. La primera distinción que podemos hacer entre las pilas es dividirlas en dos grandes grupos, las pilas no recargables y las pilas recargables. También se pueden dividir según su forma y tamaño, algo que suele influir en la potencia de las pilas. Dentro de esta clasificación encontraremos pilas cilíndricas, rectangulares, de botón. Y si atendemos a su composición, podemos distinguir pilas alcalinas, salinas y de litio. Bien, ahora pasamos con la batería de litio. Estas están formadas por una sola celda electroquímica. El voltaje en los terminales y la capacidad depende de la reacción química en la celda. Algunas celdas recargables se fabrican con este tamaño. Una pila AA mide 50 milímetros de longitud y 14 de diámetro. Nombre por la ISC LR6. Regularmente utilizadas en controles de televisión, lámparas de mano, relojes de pared, etc. Las baterías recargables de tamaño AA están disponibles en múltiples composiciones químicas, de níquel o cadmio, con una capacidad de 500 hasta 1100 miliamperes, de níquel, metal hidruro, en varias capacidades de 1300 hasta 3000 miliamperes y de iones de litio. El litio es el metal con el menor potencial de reducción. Este es de menos 3,05 volts. Esto significa que es el elemento químico que más tendencia tiene a regalar electrones. Cuando regala su electrón más externo, el litio se queda cargado positivamente. Este lo representamos como Li y el signo de más, y lo llamamos el ion litio. Bueno, el ánodo y el cátodo están unidos en la batería por medio del electrolito. También se unen por fuera por medio de un conductor externo a través del cual solo circulan electrones. El conductor tiene dos extremos, polo positivo y el polo negativo, como cualquier pila. Así que por el electrolito fluyen los iones de litio de un extremo a otro, y por el conductor externo fluyen los electrones. En las baterías recargables, las reacciones de oxidación, las que ceden electrones, y reducción, que capta los electrones, son reversibles y pueden fluir en ambas direcciones. Bien, a continuación hablaremos sobre el cálculo integral en la aeronáutica. Primero que nada, ¿qué es el cálculo integral? El cálculo integral es el fundamento del procedimiento inverso a la derivación. A este proceso se le llama integración.
el cual se puede emplear generalmente para calcular áreas y volúmenes de figuras u objetos para estudiar razones de cambio y crecimiento. El cálculo de integrales de una función se divide en dos partes, las que son definidas e indefinidas. También es conocido como la rama de las matemáticas que busca obtener una función a partir de su derivada. Aplicando el cálculo integral en la aeronáutica, podemos decir que de igual manera se puede aplicar o se puede usar para calcular área entre curvas, volúmenes de sólidos y el trabajo realizado por una fuerza variable. En este caso, vamos a hacer énfasis en las aplicaciones de esta materia en el proyecto, como por ejemplo, con los conocimientos adquiridos podremos predecir la posición futura de un objeto a partir de una ubicación conocida y la función que representa su velocidad. En base a esto, podremos encontrar una función a partir de valores conocidos y una fórmula para su razón de cambio. Es decir, podremos calcular la rapidez que necesitará el avión en cierto punto para poder despegar, en este caso. Obtener el cálculo del flujo potencial y obtener o calcular un diseño eficiente de la aeronave. Continuando con el tema, notamos su uso en el ala, los estabilizadores horizontales, las palas de las hélices y los álabes del motor de las aeronaves, ya que están todos basados en perfiles predeterminados y los términos cuerda y largo de cuerda son también usados para describir su ancho. La cuerda de un ala, estabilizador o pala es determinada mediante la valoración de la vista en planta y la medición de la distancia entre el borde de entrada y salida en la dirección del flujo. Ahora bien, conociendo el término, sabemos que es aplicado en toda la estructura de la aeronave. En seguimiento con el tema de las cuerdas y el perfil alar, es importante realizar este cálculo con las integrales, ya que la mayoría de las alas no tienen una vista en planta rectangular, por lo que tienen diferentes cuerdas en diferentes posiciones a lo largo de la envergadura. Hablando de las aplicaciones del cálculo, un uso del cálculo en las aeronaves y en los aeromodelos es el identificar un punto de comparación que podemos encontrar entre distintos tipos de estructuras que es un área que es conocida como cuerda dinámica, la cual se trata de un área bajo el ala, la cual forma parte del camino que sigue el aire y es parte importante para poder generar la sustentación que permite a una aeronave lograr el vuelo. Esta área requiere un cálculo complejo debido a que esta varía a lo largo del ala reduciéndose hacia los extremos y siendo más angosta al aproximarse al fuselaje. Un segundo uso muy común para el cálculo en las aeronaves y en los aeromodelos es el cálculo de las áreas de la aeronave, para la cual es necesario el uso de integrales y fórmulas, como puede ser el área bajo la curva, esto para obtener datos importantes como el área del fuselaje, de las alas, el tren, entre otros. Sin embargo, en su aplicación también podemos utilizarla y nos permite conocer datos como el espacio que un avión necesita para lograr el despegue. Bien, por último, simulador del perfil. En este sentido, para la resistencia al avance se utilizarían ecuaciones como las de Navier-Stokes, y mediante procesos de optimización se localizaría la forma del avión más aerodinámica posible. Bien, como tenemos en cuenta, los procesos para localizar este tipo de formas son demasiado costosos. Y sí, es verdad que a lo largo del tiempo se han modificado para no ser de esta manera. Sin embargo, a través del avance de la tecnología, hemos logrado tener una forma sumamente económica y acertada para tener estos datos, los llamados o famosos simuladores. Bien, existen unos muy complejos y otros sencillos. En este caso les mostraré uno que es de fácil entendimiento y pues que pueden utilizar incluso ustedes para formar su propio tipo de avión. Bien, se los compartiré enseguida. Bien, espero que ya se esté visualizando. No sé si podrían decirme. Ya se ve, Dylan. Ok. Bien, en la parte de aquí tenemos que este es un simulador hecho por la NASA para estudiantes, de nombre Foil Sim. En esta parte de aquí podemos poner nosotros nuestro perfil alar y ver cómo se comporta con los datos que nosotros le pongamos.
En este caso, si ponemos aquí la parte de análisis y ya teniendo los datos que nosotros recapitulamos, podemos ver cómo se va moviendo el aire e incluso tener una vista 3D de este. En la parte inferior tenemos un pequeño manual para su utilización. Los invito a que lo visiten y así pues vean cómo es que funciona e incluso pues poder hacer su propio aeromodelo, ¿por qué no? Bien, esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, ahora los preguntamos el cómo impulsamos nuestros aeromodelos. Pues igual que en la aeronáutica, nosotros podemos encontrar motores a combustión muy similares. Los más comunes en cuanto a combustión serían los motores de pistón, que son aquellos que trabajan a dos tiempos. Haciendo un pequeño paréntesis, un motor a dos tiempos sería un motor de combustión interna que realiza las 4 etapas del ciclo termodinámico, pero no tiene válvulas para realizar todas estas etapas en una sola vuelta al cigüeñal. Esto lo termina haciendo mediante cárteres en las paredes de los cilindros denominados comúnmente como lumbreras. Bueno, una vez que ya conocemos lo que es un motor a dos tiempos, cabe recalcar que para nuestros aeromodelos utilizamos nosotros un motor eléctrico que revisaremos más adelante. Como un dato extra, también podemos encontrar motores jet para aeromodelismo, siendo utilizados en los modelos más grandes y de alta velocidad, donde solo se vuelan mediante instrumentos, siendo los motores más caros de operación para este hobby. Muy bien, ahora vamos a ver las fichas técnicas. Antes de que mis compañeros se las muestren, decidimos escoger 4 motores. En estos casos, estos 4 motores, 3 son a combustión, 1 es eléctrico y fueron elegidos según esto para ser convenientes para principiantes en el aeromodelismo. En este caso utilizamos las compañías DLD, Stinger, y en el caso del motor eléctrico es un Rayster. Bien, ahora veremos lo que serían las fichas técnicas de nuestros motores. Primero tenemos el DL222cc de 4 pistones. Este es uno de los motores a combustión que mencionamos anteriormente y pues su fuente de energía sería gasolina de entre 87 y 93 octanos. Este produce una fuerza de empuje de 21.5 caballos de fuerza y pues la versión 3 tendría una cilindrada de 222 cc. Sería un motor a dos tiempos refrigerado por aire con un peso de 5.610 gramos. Su uso recomendado serían aviones a gran escala y hélices de madera. Del otro lado tenemos el motor, es un motor eléctrico Racerstar BR 2212, 2200 kV kilovatios. Es un motor tipo electrónico que utiliza baterías LiPo de 2 celdas hasta 4 celdas. Su empuje es de 732 kilogramos a 2200 kilovatios. Esto va dependiendo de acuerdo del tipo de hélice que se utilice para obtener mayor o menor velocidad o mayor y menor empuje. El motor Racerstar BR 2212 en su versión de 2200 kilovatios es un motor eléctrico chico, a pesar de no ser un motor muy potente, pues este cuenta con la ventaja de no necesitar ningún combustible. Muy bien, ahora vamos a ver una comparativa de por qué utilizamos un motor eléctrico y no uno a combustión. En este caso, los motores a comparar en el lado del motor a combustión es un Stinger 15cc contra el Racerstar BR 2212. Para empezar, vamos a abrir con el precio. El precio para adquirir uno de estos modelos, en el caso del motor a combustión, es de 3.900 pesos. Recordemos que este es uno de los motores más económicos para entrar ya a los motores a combustión. Y en el caso del motor eléctrico es de 400 pesos. En el caso del motor eléctrico, este no es de los más económicos, todavía llegan a haber motores
aún más económicos, pero ese es el que podemos encontrar en muchas partes del mercado. Ahora, vamos al empuje. En el motor a combustión encontramos un empuje de 4.6 kilos, mientras que el motor eléctrico solamente es de 1 kilo, siempre y cuando se consideren muchos puntos, que estemos a favor del aire, la altitud, la humedad, el tipo de pala que se utiliza. Por cierto, que en el motor a combustión solamente podemos encontrar palas de madera, mientras que en el motor eléctrico podemos encontrar palas de goma, plástico, fibra de carbono, fibra de coco y también de madera. Depende del material que esté hecho en la goma, podemos encontrar mayor o menor empuje, pero igual podemos encontrar menor velocidad o una mayor velocidad. Ahora, a la fuente de alimentación. En el caso del motor a combustión tenemos un combustible premezclado. ¿Qué significa esto? Hacer un motor de 2 tiempos necesita una mezcla de gasolina más un aceite para motor de 2 tiempos. Igual este aceite es especial para motores de aeromodelismo, porque son motores más pequeñitos. En contraparte, que viene siendo el motor eléctrico, tenemos una batería LiPo, que lo recomendado es de 3 celdas, pero también llega a empezar 4, 5, hasta 6 celdas, siempre y cuando tengamos una controladora o electronic control que soporte este voltaje. Ahora, componentes para poder operarlo. No solamente es comprar el motor y ya, sino también necesitamos más componentes, más materiales para poder utilizarlos. En el caso del motor a combustión, tenemos el combustible, su aceite, necesita mangueras por donde va a viajar el combustible, un tanque de combustible, ya que el motor no incluye el tanque se compra muy aparte, necesita alambre, servos, el servo va en conjunto con el alambre porque nos va a servir como el acelerador, como si nosotros usáramos el acelerador de un auto, pero en este caso, con nuestro control, vamos a mover ese servo para que tenga mayor potencia el motor. Y ya que como lleva un servo, también necesita un circuito eléctrico. Ahora, ¿qué es el circuito eléctrico? Es lo que necesita el componente del motor eléctrico para poder operar. Lo conlleva el motor, obviamente, el electronic control, la batería LiPo, el receptor y nuestro control. Si dan cuenta, en el motor eléctrico son menos cosas para poder operarlo. Ahora, en su mantenimiento, también cuando vamos a adquirir un motor necesitamos saber qué mantenimiento requiere, tanto para ver si es rentable a la larga, para el corto tiempo que se lo utilice. En el caso de motor a combustión, necesita un cambio de bujías, pues esto depende de los cilindros que utilice. En este caso, el Stinger solamente cuenta con un solo pistón, entonces solamente es una bujía. Ya que necesita cambio de bujías, también necesita cambio de cable de bujías. Cada que se realiza un vuelo, se necesita drenar el combustible. Recuerden que este combustible viene combinado con aceite, entonces si lo dejamos por mucho tiempo ahí quieto, se puede pegar, se pueden echar a perder las mangueras, lo cual empieza a bajar su autonomía de vuelo. Y eso es lo que no queremos. Ahora, del otro lado, tenemos al motor eléctrico, que es más sencillo de mantener. Su mantenimiento conlleva el cambio del aislante, que viene siendo termofil, el aislar o el material que se está utilizando, porque después de un tiempo se empieza a gritar o empieza a perder adherencia. Y entonces nada más tiene que estar cambiando. También conlleva un mantenimiento preventivo. ¿Cuál es este? Después de un vuelo siempre hay que estar revisando si se encuentran bien los conectores, por si hubo algún percance. Y si hubo un percance, se necesita hacer un overhaul. ¿Qué es el overhaul? Se tiene que bajar todos los componentes electrónicos, a excepción de los servos, esos son los únicos que quedan montados. Hay que bajar el motor, el electronic control, la batería, el receptor y el control para revisar que todos se encuentren bien. Y en dado caso de que se encuentren algunos detalles, hay que corregirlos. Ahora, ¿cuánto cuesta operar un motor a combustión? Un motor a combustión se va desde los 11,000 hasta los 15,000 pesos. ¿Por qué? Por todos los materiales que conlleva. Además de que operar uno de estos motores, ya no utilizamos mampara en la cintura. Utilizamos componentes como fibra de coco, fibra de carbono, madera balsa, monocoque. Entonces, al utilizar estos componentes, necesitan ocupar otras herramientas aún más especiales. Además de que estos materiales ya son un poquito más caros. Es por eso que no nos subimos al motor a combustión. ¿Cuánto sale un motor eléctrico para operarlo? Como ya lo hablamos anteriormente, ya se vieron qué materiales electrónicos se utilizan, también cuál es el material estructural, que vendría siendo el mampara. Entonces, solamente para operarlo va de los 3,200, y si queremos agregarle componentes de mayor calidad o calidad mucho más alta,
salen 7,000 pesos operar nuestros motores. Por eso es que el motor eléctrico fue el más conveniente para nuestro caso. Gracias. Todo el sistema eléctrico, donde los servos son conectados a este receptor y el receptor es alimentado por la controladora, quien recibe energía por parte de la batería. Esta es la distribución de mis componentes. El orden me facilita el poder sacarlo en cualquier instante y verificar cualquier mal funcionamiento. Sin embargo, no ha presentado ningún problema y se mantiene con una velocidad constante durante la acción del motor. Les voy a mostrar el avión Joy Trainer Mini construido por mí, al cual se le han instalado los componentes electrónicos que moverán el motor y las superficies de control, en donde primero estará el motor, luego los alerones, después el timón y por último los elevadores. Y todos estos en conjunto van a poder hacer un vuelo exitoso. Elévalo, elévalo, elévalo. Elévalo, elévalo, elévalo. Elévalo. Ahora la otra vuelta. Ahí está, ya lo dominaste. Ya lo dominas. A lo largo de este semestre y el pasado hemos estado trabajando en wikis donde subimos nuestras tareas y nuestros proyectos. En este caso nosotros tuvimos la posibilidad de realizar el proyecto del avión, entonces varios hicimos proyectos alternativos que podrán encontrar en nuestros wikis, que bueno, vamos a mostrar esta, que es de mi compañera Rosita, y de este lado pueden encontrar lo del semestre pasado, lo de este semestre. Y aquí van a encontrar su proyecto alternativo, así como en las otras wikis de mis demás compañeros. Bueno, en las conclusiones, en cálculo, identificamos que esta materia de aprendizaje es fundamental para realizar una aeronave más aerodinámica, utilizando integrales y operaciones específicas que les ayudarán en su desempeño. Como pudimos ver, una de las materias que más nos ayudaron
en nuestro proyecto fue motores de la aeronave, pues gracias a ella nos fue más fácil comprender el funcionamiento y la eficacia del motor en el aeromodelo, identificando así las características de cada uno y poder determinar sus beneficios, siendo estos un excelente balance en cuanto a la calidad-precio. Bueno, la física en el proyecto del avión influye en cuanto a los circuitos por los que éste está compuesto, ya que durante este semestre se abordaron los conceptos de resistencia, voltaje, amperaje y potencia en un circuito. Por otra parte, también se da un conocimiento sobre el tema de pilas, que a pesar de tener un enfoque más en la química, es un tema que se abarca en la física. Por último, también se abarcó el tema de celdas, específicamente los que se encuentran en serie, además del tema de magnetismo, el cual se relaciona con el motor, que es utilizado para dar impulso al vuelo del avión. Y por parte de la materia de estructuras, pues esta nos fue útil principalmente para la identificación del funcionamiento de sus componentes de nuestro aeromodelo, incluso llegando a compararlo con el de una aeronave a tamaño real, esto a fin de que su vuelo fuera lo más eficaz posible. Bien, hemos llegado al final de este recorrido. Espero hayan tenido un vuelo placentero y recordarles que la salida está en la parte superior derecha. Gracias por su preferencia, pues sin ustedes este vuelo no sería posible. Espero verlos pronto por aquí y los invito a volar a la distancia. Well, we have reached the end of this trip. I hope you had a pleasant flight and remind you that the exit is in the upper right. Thank you for your preference, because without you, this flying wouldn't be possible. I hope to see you here soon, and I invite you to fly away.